La humanidad existe desde hace aproximadamente 350.000 años, pero ha pasado relativamente poco tiempo desde que comenzó a unirse en lo que llamamos civilizaciones. A lo largo de nuestra historia en este planeta, las personas se han unido gracias al desarrollo de la agricultura, la ganadería y, en última instancia, la escritura. De las miles de civilizaciones que han existido, la mayoría ha desaparecido. Pocas permanecieron en el mismo lugar donde surgieron, como los chinos o los egipcios. Las civilizaciones antiguas han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero algunas de ellas duraron más tiempo de lo que podemos imaginar. Es posible que las civilizaciones más antiguas conocidas en el mundo ya no existan, pero duraron lo suficiente como para dar al mundo ruedas, gobierno, religión y todo lo demás que los humanos han desarrollado durante los últimos 10.000 años. Consideremos algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Catalhoyuk fue una de las civilizaciones más antiguas conocidas en el sur de Anatolia. La civilización de Catalhoyuk es conocida por las imágenes y restos de un gran asentamiento neolítico que existió entre los años 7500 y 5700 a.C., lo que la convierte en una de las civilizaciones más antiguas conocidas en el mundo. Se cree que este lugar fue elegido debido a la presencia de un cauce de río y arcillas aluviales que eran útiles para la agricultura. Las ruinas de Catalhoyuk fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012. Ain Ghazal es un asentamiento neolítico ubicado en el territorio de la actual Jordania, cerca del aeropuerto civil de Amán. Este lugar data de hace más de 9000 años, pero podría ser incluso más antiguo. Se cree que la civilización de Ain Ghazal contaba con alrededor de 3000 personas, lo que la convertía en uno de los asentamientos más grandes que existían en ese momento. En este lugar se encontraron cerámicas, y durante las excavaciones se observaron métodos de enterramiento. No se sabe mucho sobre la gente de la civilización de Ain Ghazal, por lo que este lugar está protegido por el Fondo Mundial de Monumentos. La civilización Norte Chico fue una compleja civilización peruana que floreció entre los años 4000 y 1800 a.C. La sociedad estaba dividida en 30 grandes asentamientos distribuidos por la región Norte Chico en la costa norte central de Perú. La primera ciudad, Huaricanga, fue habitada alrededor del año 3500 a.C., lo que llevó al desarrollo de ciudades similares en todo el territorio. Finalmente, alrededor del año 1800 a.C., la sociedad entró en declive. La civilización Norte Chico es considerada la más antigua de América del Norte y del Sur. Mesopotamia era una región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en los territorios de los actuales Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Siria. Numerosas civilizaciones diferentes existieron en toda Mesopotamia entre los años 3500 y 500 a.C., incluyendo acadios, sumerios, asirios y babilonios desde el comienzo de la historia escrita. Finalmente, fue conquistada por el Imperio Aqueménida, también conocido como el Primer Imperio Persa. Más tarde cayó bajo el poder de Alejandro Magno, luego el Imperio Seleucida, seguido por el Imperio Parto y, finalmente, los romanos. Mesopotamia a menudo se considera la cuna de la civilización debido al desarrollo de la escritura, la agricultura y los sistemas de gobierno. La civilización de Harappa o del Valle del Indo, también conocida como civilización del Indo, fue una civilización de la Edad de Bronce que existió desde el 2200 hasta el 1900 a.C. Fue una de las 3 cunas tempranas de la civilización encontradas en el sur de Asia. La civilización surgió durante un periodo de sequía que redujo gradualmente la cantidad de agua potable utilizada en la agricultura y el consumo. A pesar de que esto llevó al fin de la civilización de Harappa, las personas permanecieron en este territorio y eventualmente poblaron lo que se convertiría en Afganistán, Pakistán e India. El período dinástico temprano del Antiguo Egipto existió desde el 3100 hasta el 2686 a.C., después de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esto continuó hasta que en el 2686 a.C. surgió el período conocido como Reino Antiguo. Inicialmente, Dis se consideraba la capital, pero finalmente fue trasladada a Memphis. A pesar de que las pirámides fueron construidas solo después del final del período de las primeras dinastías, durante ese período se realizaron muchas innovaciones en arte, religión y arquitectura que ayudaron a formar la cultura egipcia que seguiría desarrollándose después de ese tiempo. Las islas griegas han estado habitadas durante milenios,
pero la civilización conocida como los antiguos griegos existió entre los siglos XXVII y XV a.C. La antigua Grecia es conocida por haber dado al mundo el concepto de democracia, teatro, esculturas de mármol y muchas otras diferencias culturales que son incontables. La civilización griega ayudó a crear todo lo que vino después de ella, incluido el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, que consistía en personas de habla griega, los primeros romanos y, finalmente, el Imperio Bizantino, que fue una continuación de Roma y que fue fuertemente influenciado por la cultura griega, porque también hablaban griego. La civilización maya fue una civilización mesoamericana, más conocida por ser la única civilización sudamericana que creó un sistema de escritura completamente desarrollado. También es conocida por su arquitectura única, que incluye pirámides escalonadas o zigurats, entre ellas la estructura llamada el castillo en Chichén Itzá. Los mayas existieron durante 3500 años como una civilización completamente desarrollada. Finalmente sucumbieron a la colonización de América del Sur por el Imperio Español. La última ciudad maya, Tayasal, cayó en 1697, casi 800 años después de que la civilización se desvaneciera principalmente como resultado de un colapso político a gran escala. La historia china se extiende más que cualquier otra, permaneciendo en el mismo lugar de una forma u otra durante casi 4000 años. La primera civilización china echó raíces durante la dinastía Xia desde 2070 hasta 1600 a.C. No se conservan testimonios escritos de este período, pero las generaciones posteriores hacían referencia a él. La cultura china temprana surgió entre las regiones del Río Amarillo y el Yangtze, donde prosperó durante milenios. La cultura china moderna se basó en los pueblos más antiguos de la región, demostrando tradiciones continuas y duraderas. Los olmecas fueron la civilización más antigua conocida en México, que existió entre los años 1500 y 400 a.C. El área en la que prosperaron fue el hogar de culturas anteriores, pero la cultura olmeca creció como la primera civilización mesoamericana completamente establecida en la región. Eran conocidos por practicar el sangrado ritual y crear cabezas colosales de piedra. La Gran Pirámide de la Venta, Tabasco, es considerada la mayor estructura mesoamericana de su tiempo. Fue construida hace 2500 años y, a pesar de la erosión milenaria, todavía se eleva 34 metros sobre el paisaje plano. Los incas construyeron el imperio más grande de la América precolombina, existiendo a lo largo de la costa occidental de América del Sur desde Ecuador hasta Chile desde 1438 hasta 1532 después de Cristo. El imperio creció rápidamente tanto a través de la asimilación pacífica como de la belicosa, lo que llevó a la unificación de numerosos grupos étnicos pequeños. El imperio parecía que iba a seguir creciendo, pero en 1532 sucumbió a la colonización española. Su caída ocurrió menos de un siglo después de la fundación del Imperio Español. La civilización azteca fue una cultura mesoamericana que existió en gran parte de México central entre los años 1300 y 1520 después de Cristo. La cultura estaba organizada en ciudades-estado separadas, compuestas por numerosos grupos étnicos que vivían en el centro de México. Los aztecas prosperaron hasta 1519, hasta que un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés penetró en el centro de México. En el transcurso de 2 años, su capital Tenochtitlán cayó y la civilización fue prácticamente destruida. Sobre sus cenizas creció la Ciudad de México, que eventualmente se convirtió en la nación mexicana. Los romanos existieron en Roma y sus alrededores desde el 753 a.C., hasta que la civilización finalmente colapsó en el 1453 después de Cristo. Antes de convertirse en imperio y antes de convertirse en república, Roma existió como un reino desde el 753 hasta el 509 a.C. Roma llegó a despreciar la monarquía, por eso se transformó en una república, pero antes de que esto sucediera, el reino romano existía como una protocivilización de lo que sería la Roma futura. El reino era mucho más pequeño de lo que la ciudad llegaría a ser posteriormente, a pesar de que tuvo 7 reyes, y el último de ellos fue derrocado en el 509 a.C. El imperio persa es una de las civilizaciones más duraderas y tardías, existiendo en una forma u otra desde el 625 a.C. hasta principios del siglo XX. Los primeros días del imperio, conocido como el Imperio Aqueménida, fueron fundados por Ciro el Grande después de su conquista de Media,
Lidia y el Imperio Babilónico. Fue el imperio contiguo más grande que existió en el mundo antiguo. Después de los imperios Aqueménida y Sasánida, Persia continuó existiendo a través de 3 imperios subsiguientes, hasta que la dinastía Qajar dejó de existir en 1925 después de Cristo. El estudio de las civilizaciones antiguas nos revela un panorama asombroso del desarrollo humano. Cada una de estas civilizaciones hizo su contribución única a la historia, dejando un legado que continuamos estudiando hasta hoy. Lo que es particularmente sorprendente es cómo estas sociedades tempranas pudieron desarrollar sistemas complejos de escritura, arquitectura, agricultura y gobierno sin tecnologías modernas. Construyeron monumentos que han permanecido en pie durante milenios, crearon calendarios de asombrosa precisión y desarrollaron conceptos filosóficos que siguen influyendo en nuestro pensamiento. Surge la pregunta, ¿qué pasó con estas grandes civilizaciones? ¿Por qué algunas de ellas desaparecieron, mientras que otras evolucionaron en sociedades modernas? Cambios climáticos, guerras, conflictos internos, agotamiento de recursos, todos estos factores jugaron su papel. Al estudiar sus ascensos y caídas, podemos extraer valiosas lecciones para nuestra propia civilización. Si te ha gustado este viaje histórico, por favor dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de las civilizaciones antiguas te interesó más? Suscríbete al canal si quieres descubrir más misterios históricos y enigmas de las civilizaciones antiguas. Todavía hay muchas historias fascinantes sobre ciudades perdidas, tecnologías antiguas y artefactos misteriosos que esperan ser revelados.